presidente que transformó la economía con reducción de pobreza y de analfabetismo. Maniobra luego de asuntos exteriores. Ha resistido hasta ahora tomar medidas para... Los primeros resultados de las elecciones en El Salvador. Eran detenidos por la policía militar. Raúl became the face of communist Cuba. Pero es precisamente con ese discurso con el que ha capitalizado la insatisfacción de los brasileños. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda. ¡Pero no tiene miedo de avanzar! No nos agredan, nosotros no somos criminales. Durante la campaña electoral aseguró que estaba jurado. Latinoamérica es una región compleja, cargada de historia precolombina, somos el pulmón del mundo, la cuna del boom literario y el realismo mágico. Hemos visto el surgimiento y caída de incontables presidentes, dictadores, generales y mártires. Y tenemos una larga historia de figuras políticas que han definido y moldeado la región. América Latina vive una nueva era política, definida por un conjunto de líderes, algunos nuevos, otros no tanto. En el Poder es una miniserie de No pasa nada, en donde profundizamos en las historias de líderes latinoamericanos y su ascenso al poder en la actualidad. Esta primera temporada miramos hacia Centroamérica y esta semana empezamos con el presidente de una de las democracias más antiguas, Carlos Alvarado. El 30 de mayo del 2018, la entonces directora de comunicación de la Universidad de Costa Rica le entregó a Carlos Alvarado una placa homenajeándolo como el primer periodista profesional en convertirse en presidente. Curiosamente, su decisión de sacar el título de periodismo en la Universidad de Costa Rica es producto de un amor por la literatura, siguiendo así los pasos de su escritor favorito, Ernest Hemingway. Esta pasión lo llevó a publicar en 2016 dos cuentos, Transcripciones infantiles y la historia de Cornelius Brown, así como una novela en 2012 titulada Las posesiones, en las que relata cómo el gobierno costarricense confiscó las posesiones de alemanes e italianos durante la Segunda Guerra Mundial. Su segunda pasión, y una que no esconde, es su amor por el rock. En sus años como estudiante fue vocalista de varias bandas ticas de rock progresivo, quizás la más importante siendo Dramática, una banda que, según explicaron sus integrantes, intentaba traducir en términos musicales una serie de cambios sociales, políticos y culturales que se daban a inicios del siglo XXI. Superficial como el himno nacional, superficial como un carro de lujo. Déjame entrar. En ese periodo universitario comenzó a ejercer como periodista, escribiendo para el semanario universitario Ojo. Decidió no ejercer más esta profesión luego de entrevistar a una señora en una zona de riesgo, cuyo hijo con problemas mentales había sido asesinado. Esta entrevista lo hizo sentir impotente ante la situación de desigualdad e injusticia, y decidió que para generar un verdadero cambio debía involucrarse. Con su título en mano, en el 2004, asumió como encargado de prensa de la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana, dando sin saberlo su primer paso hacia la presidencia. A diferencia de lo que se cree, este no fue su primer acercamiento con el partido. Desde que tiene 22 años ha sido militante activo del PAC, y al regreso de sus estudios en Inglaterra se convirtió en el asesor de campaña presidencial del fundador del partido, Otón Solís. A partir de ese punto, comenzó a ascender en la escalera política. En el 2013 asumió el cargo de director de comunicación del expresidente Luis Guillermo Solís. Para el 2014 ascendió a ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, así como presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social. En ese puesto logró lo que él ha llamado uno de sus mayores hitos en la función pública: el impulso del programa Puente al Desarrollo, una estrategia nacional que buscaba reducir la pobreza y la pobreza extrema con una atención personalizada y directa a las familias. Tras la renuncia de Víctor Morales como ministro en 2016, Carlos Alvarado lo relevó como ministro de Trabajo y Seguridad Social. Un par de meses después, dejó el puesto para aspirar a la presidencia. En mayo del 2016, el gobierno de Costa Rica envió una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario en el país. La Corte acogió la solicitud y en noviembre del 2017 concluyó que los estados debían garantizarle a las parejas del mismo sexo todos los derechos existentes en la legislación, incluido el derecho al matrimonio. Esta resolución volteó la mesa de conversación y el enfoque principal de las votaciones quedó escrito en piedra. El momento definitivo para demostrar que Costa Rica es pro vida, es pro familia y está a favor del matrimonio entre hombre y mujer. El gobierno le preguntó a una organización extranjera e ignoró a todo un pueblo. A diferencia de sus opositores, estaba a favor del matrimonio igualitario, lo que le permitió escalar en las encuestas que lo ubicaban en quinto lugar. Intentó dirigir la conversación hacia temas de relevancia como el déficit fiscal que azota al país, la ola de violencia, la infraestructura y su sueño de un tren eléctrico. Este discurso le permitió separarse del desgaste que sufrió el partido, luego de que el gobierno de Luis Guillermo Solís fuera acusado de estar involucrado en el caso de tráfico de influencias conocido como el Cementazo. Acción Ciudadana, 1.205.864 votos
para un 60,66%. Contra todo pronóstico, el 1 de abril del 2018 fue electo presidente de la República, luego de obtener el 60% de los votos en una segunda ronda contra el candidato evangélico Fabricio Alvarado. Y con la cinta presidencial se convirtió en el presidente más joven en los últimos 100 años de historia del país y uno de los más jóvenes del continente. Pero lo que turbulento inició, turbulento se mantuvo. En el primer año de su gestión, su gabinete tuvo que hacer frente a la promoción y aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, mejor conocida como Plan Fiscal. Esta controversial ley buscaba instaurar el impuesto al valor agregado, una reforma parcial al impuesto sobre la renta, algunos señalamientos en materia de remuneraciones y una regla fiscal para hacer frente al déficit fiscal del país. No queda más decir que este combo fiscal, como se le llama de manera despectiva, no cayó bien en diversos sectores de la población, que se alzaron por más de 80 días en la huelga más larga en la historia del país. Y en contra del pensar de la población, se aprobó la ley. Poco más de un año después, tuvieron que hacer frente a otra huelga, esta vez promovida por el Sindicato de Educadores, el autoproclamado Movimiento de Estudiantes de Secundaria, opositores cristianos, pescadores y camioneros. Los colegiales piden respuesta ante la molestia y la preocupación por temas como educación dual, baños neutrales, también compra de drones e incluso piden la renuncia del ministro de Educación. Estos grupos exigían varios aspectos, entre ellos la salida del ministro de Educación, Edgar Mora, eliminar las pruebas FARO y poner fin al proyecto de educación dual, que le permitía a los estudiantes complementar sus estudios con trabajos en el sector privado. Como presión al gobierno y a la Asamblea Legislativa, el grupo estudiantil cerró centros educativos y bloqueó vías públicas a lo largo de meses, lo que llevó a que se descartara la mayoría de los proyectos de reforma educativa y la salida del ministro. En medio de esas protestas surgió un grupo autodenominado Movimiento 7 de Julio, que buscó impulsar un movimiento armado en contra del gobierno, pero se les identificó y fueron arrestados. Los meses venideros estuvieron cargados de polémicas sobre el aborto y la pesca de arrastre, así como situaciones de acoso y violencia contra los pueblos indígenas y el asesinato de diversos de sus líderes. La llegada del COVID-19 obligó a tomar medidas para evitar el contagio, que afectaron a la economía del país, especialmente el cierre de comercios. Pero la gota que derramó el vaso fue la apertura de una investigación en su contra por la creación de un grupo llamado Unidad Presidencial de Análisis de Datos, o UPAD, que supuestamente tuvo acceso a datos sensibles de la población costarricense. Primero, veamos el contexto. En 2014, mientras Carlos Alvarado era presidente ejecutivo de Limas, ellos desarrollaron una metodología para medir la pobreza en Costa Rica, la cual implicaba adquirir datos de la ciudadanía con el fin de luchar contra dicha pobreza. Para esto, utilizaron la base de datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado. En 2018, y con el inicio de la gestión de Carlos Alvarado, se crea oficialmente la UPAD, que opera por 18 meses en casa presidencial sin respaldo legal y con acceso a base de datos. Según su decreto, la función de esta unidad era asesorar al presidente de la República, fortaleciendo un enfoque de toma de decisiones de política pública fundamentadas en la evidencia que aporta el análisis de los datos. La polémica está en el artículo 7, que dictamina que las instituciones de la administración pública central y descentralizada y permita el acceso a toda la información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado. Este artículo también establece que se le brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuentan las instituciones públicas cuando así lo requiera. El 21 de febrero del 2020, los medios de comunicación nacionales denuncian la existencia de la UPAD y salen del gobierno 8 ministros y viceministros. A lo largo de esa semana, la Fiscalía General de la República estudió 2 denuncias presentadas por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato. Esto llevó a que se conformaran diversas comisiones de investigación, llevando a que el 28 de febrero del 2020 la Fiscalía General de la República realizara 10 allanamientos, entre ellos la Casa Presidencial y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, buscando evidencias. Durante el allanamiento se tomó el teléfono y la computadora de Carlos Alvarado, así como los de Víctor Morales y Daniel Soto, un hecho histórico. Todo esto llevó a que el presidente Alvarado compareciera en la Asamblea Legislativa, otro hecho sin precedencia, en la que admitió no haber leído el decreto, pero aún así firmarlo. No, la pregunta es si usted lo leyó, su contenido, su articulado, antes de firmarlo. No. Lo firmó sin leerlo. Correcto. Y aunque la investigación sigue en curso, su gobierno está llegando a su fin. El domingo 6 de febrero del 2022, el pueblo costarricense votará por su próximo presidente, y aunque ya no es reelegible, el candidato por su partido tiene una enorme labor por delante para restaurar la imagen de su partido.